Si te ha pasado como a mí que acabas de terminar la primera temporada de Yellow Jackets y no te has enterado de nada porque te has quedado "¡Bah!", pues ojo, en este vídeo te voy a explicar todos esos misterios que se han resuelto y que han quedado por resolver. Además te lo he puesto en diferentes segmentos para que puedas elegir, bueno, esa pregunta o ese misterio que no te quedó del todo claro y poder, clink, 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 ponerlo del tirón. Así que vamos a empezar con el principio de la serie, con el mayor de los misterios. Bueno, al principio se suponía o se podría entender o llegar a esa conclusión de que podría ser Lottie, por el simple hecho de que, bueno, se le empieza a ir bastante la cabeza y las compañeras terminan recurriendo a ella para matarla y comérsela, ya que al final este equipo de fútbol femenino terminan volviéndose un poquito majaretas y bueno, acaban al final, bueno, comiéndose unas a las otras. Y la primera conclusión que se llegó podría ser, bueno, que fuese Lottie. Aparte de que vemos que esa mujer que va corriendo se ve con un traje súper limpio, se ve como con un camisón que parece que no está ni sobreviviendo, se ve que, bueno, habrán hecho algún tipo de ritual, ya eso lo comentaré un poquito más adelante, en el que, bueno, utilizan a una de las chicas, chicos, el que sea, y se lo terminan comiendo, pero se ve que esta chica escapa, corretea y termina cayendo en una de las trampas que se ve que ha sido creada por estas chicas, este grupo de locuelas, y al final vemos como cuando cae en el hoyo tiene un colgante. El colgante es ese colgante que tenía Jackie, ese colgante que le dio a Shauna y que luego Shauna se lo dio a Jackie. Y al final el cadáver este que cae en la trampa, que al final se lo comen, tenía el colgante, por lo que la mayoría decíamos que era Lottie, pero al final dijimos que podría ser casi seguro Jackie. Pero bueno, al final de la temporada vemos que tampoco puede ser Jackie porque Jackie muere congelada. Entonces al final seguimos con la duda de quién es esa chica que correteaba al principio y que al final la matan y se la comen. Pues no tenemos absolutamente ni idea, pero lo que sí tenemos claro es que el collar de Jackie termina en esa chica, termina en ese cadáver. Y está claro que el cadáver no puede ser ninguna de las supervivientes o sobrevivientes, o como quieras llamarlo, que la tenemos en el presente, de adultas. Entonces todas las que tenemos de adultas no pueden ser ese cadáver. ¿Quién será? No lo sé, ese es un misterio que ha quedado por resolver. Tiene toda la pinta que puede tratarse de Van, ya que, bueno, ya sabemos que si os fijáis en la camiseta que lleva, es una camiseta donde está una pelota de fútbol, justamente la misma camiseta que tenía Van en toda la serie, se la vemos, porque es muy típica de ese personaje. Además, la forma en la que se pone las vendas en la cara nos recuerda justamente cuando Van sufrió ese accidente con ese lobo que le comió media cara y estuvo casi la mayoría de la serie con las vendas puestas por la cara y tenía un cierto aire a esa persona. Además, recordemos que al final de la serie Van se alía o se confirma que se une con Lottie para esa especie de culto religioso cuando Lottie ofrece ese corazón del oso a alguien que no se sabe todavía muy bien quién es, pero que lo ofrece a modo de ofrenda y tal, y se ve como Van y Misty se unen a Lottie como si fuera la auténtica líder de ese culto que acaban de inventarse por toda la cara. Ahora hablando de la líder, cómo termina Lottie siendo la líder de este culto que se han inventado. Uno de los misterios del principio era quién es esa reina de los cuernos de ciervo, esa jefa, esa líder. Como ya os decía, Lottie al final de la temporada se convierte o se sustenta como la líder de ese culto religioso. Y ya no es solo porque tiene esas visiones, ve el futuro, ojo, como decía su madre, o bien que tiene problemas mentales como decía su padre, que de hecho a Lottie, tras esas visiones que tenía, cómo le salvó la vida a sus padres cuando era pequeña, incluso en el bosque, todas esas visiones que tuvo y todas esas premoniciones, o llámalo X, porque todavía no sabemos si todo eso es real o es fruto de la casualidad, ya que la madre de Lottie defendía que la chica tenía visiones y que tenía, bueno, algo especial, mientras que el padre defendía que Lottie tenía algún problema psicológico y tenía que ser, bueno, estudiada por un profesional. De hecho, la llevaron al psicólogo y Lottie fue diagnosticada por esquizofrenia. Y ya no es solo eso, sino que Lottie se medica, tiene una medicación. La medicación era Loxipine, creo que era. Es una medicación para la esquizofrenia. De hecho, en el capítulo 1 vemos el botecito de Loxipine, que es, bueno, como se medica Lottie para su esquizofrenia, así la mantiene sin esas visiones y sin esas paranoias. ¿Qué ocurre? Que en el capítulo 3 vemos cómo
Lottie se queda sin Loxapine, ya no tiene esa medicación y es cuando sus visiones comienzan a desarrollarse mucho más. Esas paranoias comienzan a aumentar y ya para colmo le metemos la dosis del trauma que ha tenido por el accidente y para colmo le metemos las setas de Misty, pues empezó a paranoiarse muchísimo hasta tal punto que al final de la serie vemos cómo le da de comer a todo su grupo cuando mata a ese oso de manera casi fulminante, dando a entender como que en cierto modo había hipnotizado a ese oso. Algo muy lógico porque realmente un oso de eso te mete un zarpazo que te mata. Pero bueno, también podría ser explicado de manera convincente y realista cuando, bueno, si te acercas a un oso o a cualquier animal de una manera contundente, de una manera segura, de una manera firme, el animal tampoco llega a asustarse, de hecho incluso se tranquiliza. Podría explicarse por ahí, o explicarse por el lado sobrenatural en el que Lottie tiene poderes, tiene tal, consigue ahí medio hipnotizar al oso. Todavía no nos ha explicado si la serie va a ir por esos derroteros sobrenaturales o lo van a explicar de manera racional. Pero finalmente vemos como Lottie se convierte de manera fulminante en la líder del grupo de las chicas. Al final de la serie vemos que Lottie está viva en el 2021, se encuentra viva y que está relacionada con la muerte de Travis. Se sobreentiende que, bueno, al final Lottie ha sido, Lottie y todos sus lacayos, porque se ve que Lottie en el presente, desde el accidente aéreo hasta la actualidad, se ve que Lottie ha estado creando ese culto religioso de comerse a gente y tal. Bueno, lo ha desarrollado, ha conseguido tener a una serie de lacayos que creen en su causa, en esa secta que ha creado. Y ya no es solo eso, sino que se sobreentiende que dejan entrever que ha sido la que ha cogido el dinero de Travis, lo ha matado, porque además cuando mata a Travis hace ese tipo de ritual con todas esas ceras y eso, que dejan el símbolo marcado. Ese símbolo, ya hablaré más tarde sobre, lo que puede ser y lo que significa. Y vemos como cuando mata a Travis hace todo ese ritual. Y ya no es solo eso, termina matándolo, le quita el dinero y por último secuestran a Natalie. Y además la secuestran un grupo de lacayos bastante grande, por lo que se ve que toda esta organización o este culto religioso de Lottie no es de 3 gatos, sino que me da la sensación que hay mucha gente, pueden ser incluso fanáticos de las Yellow Jackets. No sabemos todavía muy bien, pero se ve que Lottie en la actualidad mantiene ese culto religioso y que hay muchísima gente que está en él y que incluso hace cosas realmente perversas, como pueden ser secuestros o asesinatos. Y ahora, antes de terminar con el personaje de Lottie, decir que al final de la serie ya os comenté antes que a ella se le une, por un lado se le une Van y por otro lado se le une Mystique, por lo que en la actualidad una de las mayores intrigas, que el personaje de Mystique es brutal, un pedazo de personaje, de hecho te mantiene todo el tiempo con la boca abierta porque no sabes para qué la va a tirar, si va a ayudar a sus amigas, si va a ayudar no se sabe nunca lo que va a hacer Mystique, es un personaje totalmente polivalente que te vale para todo y es brutal, y entonces no sabemos en la actualidad, tras este final, si todo lo que ha hecho Mystique es en un doble juego, porque realmente ya sabemos que al final se puso del lado de Lottie y no sabemos si durante toda la temporada ha estado haciendo ese doble juego con sus amigas Natalie, Shauna, incluso Taissa, pero en verdad estaba todo el tiempo del lado de Lottie. No lo sabemos, ahí queda esa duda. Además al final cuando termina matando a Jessica, la periodista, porque lo más seguro es que Jessica fuese a contar toda la verdad, me da que en cierto modo está cubriendo mayoritariamente ya no a las Yellow Jackets, sino sobre todo a Lottie. Y ahora vamos a hablar de ese símbolo. Lo hemos visto en los árboles, lo hemos visto en el altillo de la cabaña, o incluso lo hemos visto en las postales, o incluso lo hemos visto cuando, os comento, cuando mataron a Travis, ¿no? Que con el tema de las ceritas de las velas, con la cera de las velas se formaba ese símbolo. Ese símbolo, decir que no existe en la vida real, no es un símbolo que tú digas, uy, mira, significa esto o lo otro. No lo sabemos porque no existe en la vida real, es un símbolo creado exclusivamente para la serie, por lo que ese símbolo tiene pinta de significar algo sobre el canibalismo, más que nada porque es la representación de ese culto. De hecho se ven a la gente con la medallita, se ve a la gente con la medallita de ese símbolo y se suele utilizar sobre todo a la hora de hacer esos rituales, esos sacrificios o esos santuarios. Ojo, como el santuario que está, o que lo ha hecho, que ahora comentaré y ahora hablaré sobre ello, en casa de Taissa, en ese santuario que tenía creado, con varias cositas y entre ellas ese símbolo, que os hablaré de él más adelante. Y sobre este símbolo deciros que
¿Ha podido ser creado antes de que las Yellow Jackets llegaran al bosque? Esa es una de las teorías, ya que, como lo encontramos tanto en los árboles tallados como en la cabaña, en ese altillo, podría ser, bueno, creado sobre todo por gente que habitaba antes de que llegaran las Yellow Jackets, como podría ser, por ejemplo, el dueño de la cabaña, el que llegó en el helicóptero, o incluso operarios o trabajadores de ese centro minero que estaba arriba del río, que ya sabéis, el río color rojo. Puede ser también que sea por ese cazador, que ojo, ese cazador, el de la cabaña, hablaremos luego y vamos a ver qué sacamos de él. Ojo, del cazador, del muerto que se encuentra en el altillo de la cabaña. Luego hablaremos de él. Y luego está la opción de que al final ese símbolo haya sido creado por Lottie, por esa conexión tan especial que vemos que tiene con ese bosque, porque perfectamente le pudo dar tiempo a tallarlo en los árboles o también le pudo dar tiempo tallarlo arriba en el altillo, ya que daos cuenta de que Lottie fue de las primeras personas, si no la primera, que entró y subió al altillo de la cabaña, por lo que podría haberlo escrito, bueno, tallado perfectamente. Ahora hablando sobre ese hombre, ese cadáver que se encuentra en el altillo, ¿ese hombre quién es? Bueno, sabemos, como he dicho antes, que es como el cazador, al menos así, ojo, al menos así lo llaman en la serie, en la propia serie, en los créditos sale Hunter, como cazador, ¿no? Entonces eso lo que implica, aparte de que ya sabemos que ese hombre en la cabaña tenía sus escopetas y un montonazo de balas, es decir, que ese hombre se dedicaría a cazar, no lo sabemos del todo bien, aunque hay teorías de que ese hombre pudo ser el que vino en el helicóptero. Y también hay teoría de que, como os he comentado antes, puede ser, bueno, un operario, un trabajador de ese centro minero donde se trabajaba, porque recordad que ahí hay el río que estaba lleno de sangre, como decía Lottie, pero ya sabemos que no era sangre, sino era una concentración de un mineral, como por ejemplo podría ser el hierro, ¿no? Como hay muchos sitios, como por ejemplo en las minas de Río Tinto de Huelva, que también están los ríos rojos, que no es de sangre, sino de la concentración alta de hierro. Y se ve que ese hombre pues moriría por falta de recursos o lo que fuese, porque ya hemos visto que los animales salen poquillo y a veces cuando se cazan, como el ciervo que vimos que tenía por dentro todo lleno como de gusanos, estaba como podrido, al final, bueno, no se puede comer, y ese hombre pues igual terminó pues palmándola. Puede ser. Pero ojo que ese hombre va a seguir saliendo en la serie, porque al final de la temporada, cuando Jackie se queda congelada y muere, no sabemos si esas visiones que tiene Jackie son post-mortem o pre-mortem, no lo sabemos del todo bien, pero en esas visiones, cuando se encuentran a todos sus compañeros de la cabaña, incluso a Lorelai, incluso a la muerta del avión, del helicóptero explotado, ojo, también se encuentra allí al cazador. Y a ese cazador ya no solo lo vemos entre sombras, como lo vemos en la visión de Jackie, sino que además a ese cazador lo vemos en la intro de la serie. En la cancioncita vemos al cazador. De hecho, nos sale bastantes veces porque quien ha visto la intro de la serie ha visto muchas veces al personaje ese. Y se ve que, bueno, en la segunda temporada terminará saliendo bastante. No sé si puede tener algún tipo de relación con Jackie, no lo sé, porque como lo vimos en esa alucinación pre o post-mortem, no lo sé, puede que tenga bastante relación con Jackie y ya descubriremos más sobre ese personaje en la segunda temporada porque tiene bastante que decir. ¿Dónde cae ese avión? Bueno, mucha gente han recreado lo que podría ser el vuelo exacto por la información que pudimos sonsacar o socavar de la serie. Y en una conversación entre Jackie y Shauna se ve que decían que se estaban yendo desde Nueva Jersey a Seattle y justamente en ese trayecto fue donde se encontraron esa tremenda tormenta que desviaron el rumbo de ese avión y terminó yéndose un poquitín más hacia el norte, llegando ya a Seattle, y se sobreentiende que están en una especie, en un valle montañoso súper rocoso, pero no se sabe cuál es el sitio. Imagino que terminarán diciéndolo en la serie, pero claro, como la graciosa de Mystic consiguió esa caja negra donde se registra la información del vuelo y se la cargó de manera abrupta, bueno, no sabemos realmente qué pasó con ese vuelo y ese trayecto, pero me da que se va a resolver en la segunda temporada o que van a contar algo sobre ese vuelo. Respecto a la gran pregunta de la serie sobre casi la protagonista, porque al principio parecía la protagonista, Jackie, ¿qué pasó con Jackie?
¿Murió? ¿No murió? Tal. Bueno, al final ya descubrimos que para todas esas teorías que había y tal, al final Jackie muere. Jackie está muerta. La verdad que su muerte a mí me puso los pelos de punta porque fue súper dramática, súper triste, incluso muy realista. Un broncazo que flipas con su mejor amiga. Se descubren ahí todas las rencillas que se sabían. Se sueltan, se dicen de todo. Bueno, al final la echan de allí porque al final, a lo tonto, Jackie parecía la más cuerda de todas. Cuando al principio parecía ahí la típica líder, la que mandaba ahí en todo el grupo. Y al final resultó que en ese plano, en ese contexto de supervivencia, al final fue la más cuerda y a la que las amigas o las compañeras le dieron de lado, sobre todo tras la broncaza con Shauna, y la echaron de la cabaña. Y bueno, esa noche hubo una pedazo de tormenta, cayó una nieve que flipas y terminó muriendo congelada. Ojo, murió congelada con el colgante puesto, pero ese colgante, ¿dónde se irá? ¿A dónde? ¿A dónde? Porque al final vemos que la muerta de la intro, la que salía corriendo, llevaba ese colgante. Así que, bueno, no sabemos al final cómo ese colgante de Jackie llega a esa chica, que todavía no sabemos quién es, y que están muy reducidas las papeletas, ojo, porque ni pueden ser las que están en la actualidad las adultas, esas no pueden ser porque en teoría está muerta, la que murió y se la comieron, esa no podría ser. Y luego tenemos la opción de que la mayoría de chicas que tenemos son, bueno, están en el bando, por así decirlo, de Lottie. Pero bueno, habría muchas más supervivientes y habrá sido alguna de ellas. Ya lo explicarán y nos quitarán esa pequeña duda. Y ahora por fin llega el santuario de Taissa, donde dijimos antes que estaba el símbolo, ese símbolo que tenemos asociado con Lottie, ese símbolo que pertenece como a ese culto religioso de caníbales o de lo que sea de Lottie. Pues bien, aquí vamos a descubrir qué pasó al final, y se descubre al final de la temporada qué pasó al final con Biscuit, el perro de Taissa, el perro del pequeño Sammy. Ese perro, bueno, Taissa terminó cogiéndolo, terminó rompiéndole la cabeza y terminó poniendo la cabeza en ese santuario. De hecho, se ve claramente que fue Taissa la que hizo eso, porque en una de las escenas vemos como el perro le muerde la mano mientras se limpia de sangre, tal y cual, y vemos la mordida en la mano. Vemos que al final la cabeza del perro está en el santuario. También incluso se ve en ese santuario al corazón de ese perro. Y ojo, también vemos a la muñeca del pequeño Sammy. Esa muñeca con un ojo quitado. Oh, ¿a qué os recuerda eso? Os recuerda al hombre sin ojos. Ese hombre que ve Taissa, que bueno, ya su abuela de pequeña también lo veía. De hecho, la primera vez que lo vio Taissa fue cuando lo vio con su abuela, que le contó lo del hombre sin ojos, y lo vieron en ese espejo. Además, bueno, ya el tema del hombre sin ojos ya lo comentaré más adelante en el vídeo, que es bastante interesante. Ahora lo que viene a venir en cuenta es que Taissa creó ese santuario. ¿Para qué? Bueno, para ganar las elecciones. De hecho, al final vemos cómo Taissa gana las elecciones. Pero ojo, aquí viene uno de los misterios más importantes. Todo esto lo hizo Taissa, bueno, de manera consciente, matando al perro, sacándole el corazón, rompiéndole ahí, cortándole la cabeza. ¿Lo hizo todo de manera consciente o lo hizo todo de manera inconsciente? Es decir, en su estado de sonámbula. Ya sabemos que cuando Taissa se convierte en sonámbula, se convierte, ¿no? Se duerme y la lía pardísima. Vemos que hace cosas realmente terroríficas. Puede, bueno, pues sonámbula, la trepa árboles, se pone a comer tierra. Y ahora ya vemos que incluso puede matar al perro y hacer cosas que realmente son bastante jodidas. Bueno, lo más previsible es que lo haya hecho de manera inconsciente, en ese estado de sonámbula. Pero al final de la temporada, cuando al final Taissa gana las elecciones, ¿qué ocurre? En su rostro muestra una sonrisa súper espeluznante, muy siniestra. Y eso me indica que al final Taissa pudo hacer esto de manera totalmente consciente. La única duda que me quedaría es cómo llegó ese símbolo, cómo Taissa pinta el símbolo del culto religioso. ¿Está Taissa del lado de Lottie? ¿Realmente Taissa es mala? ¡Ojo! Aquí es donde viene una de las grandes teorías. ¿Le está ayudando a alguien a Taissa? ¿Alguien que quería mucho Taissa está viva en la actualidad y le ha ayudado a hacer ese pequeño santuario con ese símbolo? ¿Alguien que entienda de ese símbolo? Como puede ser Van, ya que Van al final de la temporada vimos cómo se aliaba con Lottie. Y si Van en la actualidad está viva, es muy probable que haya ayudado a Taissa, porque tenían, bueno, vimos que surgió algo sentimental. Y si en la actualidad Van está viva,
está claro que ha sido la que le ha ayudado a Thais a montar ese santuario para que ganara las elecciones. De hecho, uno de los motivos que se cree que Van sigue viva en la actualidad es porque en uno de los dibujos del pequeño Sami, en esos dibujos que ponía en la ventana, con los hombres así sin ojos, ojo, sin ojos, o incluso lo que vengo a decir, uno de esos dibujos era de una mujer pelirroja. ¿Habrá visto Sami a Van? Podría ser perfectamente. Incluso al final de la temporada, cuando la mujer de Thais descubre que en el sotanillo ese que tiene está el santuario y tal, se ve que hay sangre fresca. Sangre fresca. ¿Pudo hacerlo Thais? Pues no lo sé, porque Thais se tiró todo el día en su trabajo haciendo estaba haciendo el discurso por si perdía. Eso es lo que le dijo a su mujer por teléfono. Por lo que alguien ha tenido que, trastocar ahí el tema. Thais no pudo ser en teoría porque estaba trabajando, y en esas escenas se ve como en una de las paredes hay una puerta secreta, una puerta que da hacia la calle. En esa puerta lo más seguro es que pudo haber entrado cualquier otra persona. En este caso podría haber entrado perfectamente Van, que entraba por ahí para poder hacer todas esas cosillas y ayudarle a Thais a ganar las elecciones. De ahí a que el niño, Sami, viese que si a la mujer del árbol, aunque podría ser también su madre, como es una trepa árboles, o también podría ser perfectamente Van, por el dibujito que os dije antes, que estaba pintada una mujer pelirroja, podría ser perfectamente. Así que ahí queda la duda. Lo hizo Thais sola, le ayudó a alguien como ha podido ser Van, está Van viva en la actualidad, es adulta, está en el culto religioso de Loti con todos sus lacayos. No lo sabemos, ya se descubrirá en la segunda temporada, lo más seguro. Otra de las incógnitas que nos deja la serie es dónde se encuentra Javier. Javier desaparece y no volvemos a verle. No volvemos a verle, pero tanto ni en el bosque como en la actualidad. Es que no vemos más a Javier en la serie. Hombre, en la actualidad, si han matado a Travis y tal, yo intuyo que en la actualidad Javier no está vivo. Yo creo que Javier murió en el bosque. No ha muerto todavía, yo creo que tiene que salir bastante, pero que al final, terminarán sacrificándolo y se lo acabarán comiendo. Hay muchas teorías que dicen que Javier podría ser Adam, aunque yo no la comparto porque realmente no se parecen en nada, y ya no es eso, sino por el simple hecho de que en la actualidad Adam, si hubiese sido Javier, hubiese estado algo afectado por la muerte de Travis, o hubiera tenido alguna relación con Travis, o hubiera tenido algo así, hubieran contado absolutamente una pistilla, algo. Pero la verdad es que no cuentan absolutamente nada ni lo relacionan en ningún momento, por lo que esa teoría de que Javier pueda ser Adam queda totalmente descartada para mí. De hecho, ahora voy a decir quién es realmente Adam. Realmente Adam ha sido un personaje que apareció de la nada, aparentemente se enamoró de Shauna, se volvió un poco casi diría que obsesivo con Shauna, persiguiéndola, haciendo cosas que realmente la haría casi un medio loco psicópata. Pero, ojo, yo creo que todo esto venía seguido por un objetivo, por algo en concreto, que desconocemos, que al final Shauna mata a Adam sin que Adam pueda contarle toda la verdad. Y mi teoría, aunque suene bastante loca y muchos vaya a decir, ¡oh, no puede ser! Yo es lo que creo porque es lo que más, desde mi punto de vista, podría tener sentido. Y es que Adam, ojo con esto, Adam es el hijo de Shauna. Ese hijo que tiene en el bosque es Adam. ¿Por qué? Porque me cuadran las fechas, me cuadra esa obsesión de Adam por Shauna, me cuadra absolutamente todo. Lo único que no me cuadra sería que llegase hasta el punto de tirarse a su madre. Eso es lo que no me cuadra, y la única explicación que le doy es que Adam no sabía que Shauna era su madre, ni Shauna sabía que Adam era su hijo. Pasará algo en el bosque en el que al final, el bebé o el hijo, no sé, ahora hablaremos del bebé, pero pasará algo que perderá la pista, ese hijo se criará con otra familia, se criará con la historia de las Yellow Jacket, se obsesionará con las Yellow Jacket, sobre todo se obsesionará con Shauna. ¿Por qué con Shauna y no con otra? ¡Qué raro! Pues porque Shauna es la madre, pero él no lo sabe, le habrán contado otra historia. Y ojo, ahí tiene que todavía salir bastante Adam, y de hecho yo creo que en la segunda temporada saldrá Adam y se contará bastantes cositas sobre la auténtica identidad de este personaje. Mucha gente diría, pues el bebé de Shauna no ha pasado nada porque es su hija, la de la actualidad.
Pues ya os digo que no puede ser la hija de Shauna en la actualidad porque no concuerdan las fechas, ya que la hija es una adolescente y el bebé de Shauna del bosque, el del pasado, el de 1996, en la actualidad debería de tener 25 años, no ser un adolescente, por lo que me cuadra más que sea su hijo Adam y no que sea su hija del presente. Además, para todas aquellas personas que dicen, bueno, pues si tiene Shauna el bebé, pues se lo comerán. Y ya uno de los guionistas dijo y dejó bastante claro de que comerse al bebé sería algo completamente absurdo a nivel de trama, porque el bebé, con tanta gente que hay para alimentar, sería una especie de tentempié, por lo que casi que le serviría más alimentar al bebé y que fuesen uno más para sobrevivir y para cazar y para lo que fuese, que matarlo de esa manera cuando no te va ni a alimentar, ¿no? En el estilo este de vida de los caníbales. Por lo que da a entender que ese bebé va a vivir, yo interpreto que va a vivir, incluso llegar hasta la actualidad, y por eso mi teoría se consolida mucho más en la que ese bebé termina siendo Adam y termina muriendo de manos de su madre. Aquí tenemos un claro ejemplo muy parecido al de Lottie, nos están contando, bueno, una historia sobrenatural o nos están contando una historia racional. No lo sabemos, los guionistas juegan con esa dualidad si la serie vais centrada en un marco más racional o vais centrada en un marco más sobrenatural, con el tema este del culto, los rituales, las religiones. No sé por dónde van a ir los tiros, pero aquí se presenta el mismo misterio. El caso de Lottie se presentaba con, una chica podría tener visiones, tener conexión espiritual y ver cosas realmente místicas y tal, o es que simplemente tenía esquizofrenia y se medicaba, y al no medicarse, pues empieza el cerebro a, ya sabéis, ¿no? A generar una paranoia tremenda, visiones, alucinaciones, etc, etc, etc. Eso pasa exactamente con el caso de Thaisa. Cuando era muy pequeña, la abuela le contó esa historia del hombre sin ojos, que veía a ese hombre sin ojos, de hecho la vieron ambas en el espejo. Y al ser bastante pequeña, pudo rellenar esos huecos en blanco que deja su mente con ese tipo de visiones, de ese hombre sin ojos. Al final desarrollando algún tipo de problema psicológico, como puede ser perfectamente, puede ser el de ese sonambulismo que tiene, ¿no? Ya lo vemos que en episodios bastante estresantes, en episodios bastante ansiógenos, incluso en casos o contextos de accidentes, ahí se genera un estrés bastante importante, como puede ser el de un accidente aéreo o el que podría ser en la actualidad el de las elecciones, provocando que esos momentos en Thaisa se produzca ese sonambulismo, se produzca esas maneras de trepar árboles, o incluso el comer tierra, o incluso el matar hasta a su perro, o cogerle el muñeco al niño y quitarle un ojo representando a ese hombre sin ojos. Ahí está la teoría de que podría ser que está un poquito mal de la cabeza porque ha desarrollado algún tipo de trastorno o incluso algún tipo de problema psicológico, el que sea, o podría ser por algo más sobrenatural, sino que cuando Thaisa tiene ese sonambulismo, cuando trepa árboles, cuando come tierra o cuando incluso crea ese santuario, es porque ese hombre sin ojos se apodera de ella, está dentro de ella, está poseída en cierta manera, y por eso no quiere dormir, porque sabe que cuando duerme, ese hombre sin ojos se apodera de ella y puede hacer realmente cualquier cosa terrorífica como las que ya hemos visto. Así que yo creo que aquí va a decantar sobre todo la serie si va a ir por el marco más sobrenatural o va a ir, por un marco más racional, que es por el que a mí me gustaría, que todo tuviese su explicación racional, científica, y que no empecemos ahí con fantasmas, con el fantasma de la cabaña, ahora el fantasma del hombre sin ojos, todas las mierdas estas de Lottie. Esperemos que todo tenga una explicación más racional y que no nos metan mucho sobrenatural. Y bueno, yo ya me despido de todos vosotros. Espero que aquí abajo en el cajón de los comentarios dejéis todas vuestras ideas, todas vuestras resoluciones, lo que vosotros pensáis de cada uno de estos misterios, que ojo, son bastantes. Y bueno, suscribiros a mi canal, darle un like y nos veremos en el siguiente vídeo, amigos. Adiós.